Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Tissenhausen, 18 de febrero. Hoy se han acumulado muchas noticias interesantes e importantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están expulsando a las fuerzas rusas de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Drones ucranianos atacaron una de las fábricas más importantes de Rusia, y el ayatolá Jamenei promete hundir todos los portaaviones de Estados Unidos. Hungría y Eslovaquia comienzan un bloqueo contra Ucrania, pero se han olvidado de algo. Lukashenko ha jugado demasiado y ha recibido la última advertencia, y el Kremlin le ofrece a Trump el trato del siglo por varios billones de dólares. Sobre esto y mucho más en la edición de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido, me alegra verte. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Deep State informa sobre el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk. No solo avanzan, sino que lograron hacer retroceder a las unidades avanzadas rusas hasta una decena de kilómetros, además de recuperar el control sobre varias localidades y estabilizar la línea del frente. Mientras tanto, a Putin, probablemente por 50ª vez, ya le informaron que los rusos han vuelto a ocupar Kupiansk. Tienen algo así como el Kupiansk de Schrödinger, ¿saben? En general, las Fuerzas Armadas de Ucrania están liberando algunas localidades, y eso es una buena noticia. Y también en la región de Zaporilla. Bueno, y durante la noche, drones ucranianos hicieron una visita a la fábrica de componentes para drones y misiles rusos en Cheboksary. Es decir, para eso tuvieron que volar más de 1000 kilómetros. Eso es, si contamos en línea recta, son 1000 kilómetros desde la frontera, pero los drones no volaron en línea recta. Es decir, los drones ucranianos recorrieron una distancia realmente considerable. Atacaron la fábrica VNIR Progress, que ya les es conocida. No es la primera vez que llegan drones allí. Y esta fábrica VNIR Progress produce componentes muy valiosos y escasos, la antena Cometa. Esta antena protege a los drones rusos, incluidos, por cierto, los Shahed, de los medios de guerra radioelectrónica. Además, las antenas de esta fábrica se utilizan en los misiles Iskander-K, en módulos de planificación unificados para bombas aéreas guiadas y en otras armas de alta precisión de la Federación Rusa. En resumen, pronto no quedará ni un solo lugar seguro en Rusia. Que le den las gracias a Putin. He visto varios videos de allí, de Cheboksary, y ya dicen, oh, han vuelto a llegar. Es decir, imagínense, a 1000 kilómetros de la frontera con Ucrania ya, en cierto modo, se han acostumbrado a la visita de los drones ucranianos. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Este episodio no es la excepción. Comenzamos una colecta para drones Matrice 4 Tango para la unidad de sistemas no tripulados de la Brigada Presidencial Independiente que lleva el nombre de Bogdan Khmelnytsky. Ahora mismo están combatiendo en uno de los frentes más intensos y nuestros soldados han grabado un mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а інтенсивність бойових дій вимагає від окремої президентської бригади постійної технологічної переваги над ворогом. Для ефективного виявлення цілей та збереження життів наших бійців ми звертаємося до Бориса Тізенгаузена та його спільноти з проханням допомогти у придбанні таких дронів Матріс 4T. Ці пташки з потужним тепловізором є очима підрозділу, дозволяючи нищити ворога в повній темряві. Але, на жаль, вже і вони витратний матеріал в сьогоднішній війні, який треба поповнювати постійно. Кожен внесок від вашої аудиторії на такі дрони – це пряма інвестиція в нашу спільну перемогу та зміцнення оборони України. Los duros y tranquilos operadores de drones de la Brigada Presidencial Independiente están golpeando al ocupante, tan fuerte que hasta el bosque retumba. Les pido mucho, apoyemos a nuestros guerreros de titanio. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. A cada uno de ustedes, en cada emisión, les doy un agradecimiento especial. Muchísimas gracias, los veo a todos. Gracias a ustedes de parte de mía y de cientos de nuestros defensores a quienes ya han ayudado. Muchísimas gracias. El ayatolá Jamenei habló ante una audiencia. Vi ese discurso. Escuchen, en primer lugar, le cuesta hablar, ya es una persona mayor, pero por el poder aún, pero los dedos son fuertes, ¿verdad? Y cómo se aferra al poder. Se dirigió con amenazas a los Estados Unidos y dijo lo siguiente:
El ejército más fuerte del mundo a veces puede recibir una bofetada tal que no podrá levantarse. Eso creo yo puede ser. Putin le aconsejó por experiencia propia, no lo sé. Es decir, de esa manera amenazó al ejército de EEU. Y además dijo que los barcos estadounidenses, claro, son un arma temible, pero que Irán tiene los medios para hundirlos a todos. Y este discurso recordaba, ya saben, una especie de línea directa ultrarreligiosa con Putin. Desde el público estaban gritando todo el tiempo. Por cierto, la sala estaba dividida en secciones. En una parte de la sala permitieron sentarse a las mujeres y en la otra a los hombres. Todos gritaban, apoyaban al ayatolá, aplaudían. En fin, por lo que entiendo, todos allí decidieron hundirlos por su cuenta, los barcos estadounidenses. Pero, saben, de alguna manera no resultó nada convincente. Mientras tanto, por cierto, EEU está trasladando al Medio Oriente, están trasladando aviación adicional, incluidos aviones, aviones cisterna, aviones de transporte. El trabajo está en marcha y el portaaviones Gerald Ford ahora se encuentra en el Océano Atlántico rumbo al Medio Oriente. Así que todo es serio. Por mucho que el ayatolá, sería mejor que diera ese discurso ante los manifestantes, ¿no? En lugar de eso, tomaron y fusilaron a miles de jóvenes que querían libertad para sí mismos y para su país, y a decenas de miles los metieron en prisión. Los encerraron y ahora los torturan allí, pero ya ven qué valiente es él, el ayatolá en su búnker. Igual que Putin, todos ellos se comportarán de la misma manera. Él saltará al búnker de inmediato y dejará al pueblo de Irán a su suerte. Todos los que aplaudían, su séquito, su avión, nadie los aceptará en Rusia. Recuerden cómo Aes huyó, dejó a sus familiares y se llevó el oro. Todo lo que había acumulado, no precisamente con trabajo honesto, lo cargó en los aviones y dejó a sus familiares allí. Así también huirá el ayatolá. Creo que ya le han construido una mansión en algún lugar de Rubliovka. Y a Orbán le está ardiendo bastante. Últimamente, además, tiene elecciones pronto y sin el petróleo ruso, simplemente no puede vivir. Por eso Orbán y sus funcionarios han estado muy presentes en el espacio informativo. Por cierto, presume del nombre de Donald Trump. Yo diría incluso que se escuda en el nombre de Donald Trump en cada esquina. Cito al jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, Petra Siart. La prohibición de la Unión Europea al petróleo y el gas rusos es una locura, afirmó Siart. Según él, Bruselas no entiende que el abastecimiento energético es una cuestión de geografía y no de ideología. Vaya, esta es la nueva fórmula que tenemos. Ahora volveremos a ello. Ahora vamos a desenrollarlo. Y él contaba sobre la reunión con Marco Rubio. Durante esa reunión, Marco Rubio declaró abiertamente que la fuente de las excepciones concedidas a Hungría es un acuerdo bilateral entre Trump y Orbán. Y así es como Siarto cuenta cómo fue esa reunión. Y además, Siarto señaló que en el futuro Estados Unidos realmente quiere trabajar junto con Orbán. De hecho, lo sueñan. Por cierto, Marco Rubio no dijo ni una palabra sobre esto, pero Siarto tiene su propia interpretación. En cuanto a la prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo y gas ruso, una locura. ¿Así que consideras una locura las prohibiciones de la Unión Europea? ¿Salir de la Unión Europea? Nadie está reteniendo. El terrorista que mata a miles de ucranianos tiene reglas terribles. Resulta que no se puede comprar petróleo ni gas. Ay, 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 ay. Pero Siarto dijo una frase sencillamente letal. Te lo citaré ahora. El presidente Trump y su administración comprenden la importancia de la geografía en el suministro de energía. El suministro de energía no tiene nada que ver con la ideología, solo con la física, la infraestructura y la geografía. ¿En serio? Aquí está el ministro de Asuntos Exteriores de Orbán completamente en serio. Ahora intenta decirnos que el petróleo está fuera de la política. El suministro de energía no está relacionado con la ideología. Quizás deberíamos contarle esto al dictador venezolano Maduro, que está arrestado. Quizás también deberíamos contarle esto a Cuba. Por cierto, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba. ¿No quiere Sijarto decir nada al respecto? ¿Dónde está la geografía aquí? ¿Dónde es importante y dónde no lo es la política? También podríamos contarle a Irán, por cierto, que el suministro de energía no está relacionado con la ideología. Y para entender que sí está muy relacionado, propongo un ejercicio para Víctor Orbán. Se puede intentar comprar abiertamente un poco de petróleo a Irán en lugar del petróleo ruso y ver qué sucede exactamente una hora después de que eso ocurra. ¿Qué dirán Donald Trump y Marco Rubio sobre si está relacionado o no con la ideología?
Ahora, por cierto, entiendo por qué Hitler tenía una cantidad suficiente de aliados, al igual que el actual pequeño Hitler ruso, y entiendo por qué algunos cerraban los ojos ante el origen del oro nazi, fundido a partir de joyas y dientes de los prisioneros de los campos de concentración. Bueno, ¿y qué? ¿El oro no está relacionado con la ideología? El oro está relacionado con la física, con la infraestructura. Taxillartu, ¿sí? Por cierto, Orbán está en una situación muy complicada. A los traidores no los quieren ni aquellos a quienes traicionan, ni aquellos para quienes luego trabajan. Y la peor pesadilla para Orbán, por supuesto, es Ucrania, y aún más Ucrania en la Unión Europea. No para Hungría, porque recibo muchos mensajes de apoyo desde Hungría. Creo que si en Hungría llegara un gobernante normal y sensato, que no se involucrara en todos esos esquemas turbios, que no se desviviera ni le besara el trasero a Putin por el petróleo ruso, sino que dirigiera las ganancias de manera adecuada al desarrollo del país, todo se vería completamente diferente. Por cierto, ¿recuerdan que Hungría y Eslovaquia pidieron a Croacia recibir petróleo ruso a través de su sistema? Pues bien, Zagreb se negó. El ministro de Economía de Croacia, Ante Shujniar, subrayó que la compra de petróleo ruso financia de hecho la guerra contra Ucrania y que no tiene ninguna justificación técnica para los países de la UE. Ahí tienen, les han dado una lección sobre los valores de la Unión Europea. Ahora entiendo por qué Orbán está tan inquieto últimamente. Es como un profesor de tecnología en una discoteca, haciendo todos esos movimientos. Vamos, vamos. Ahora, una noticia que hoy están difundiendo varias personas poco recomendables. Por cierto, apareció en el canal de Solovyov y por lo que entiendo de ahí empezó a circular. Ahora les daremos una lección sobre cómo desmontar la propaganda rusa. Esta noticia se presenta de la siguiente manera. La Unión Europea exige a Ucrania que repare el oleoducto Druzhba. Lo leí y pensé, vaya, ¿qué está pasando? ¿Ha cambiado la política? Pues no. Dan un enlace a Sky News, pero no a la noticia en sí, que sería lo más interesante, sino simplemente a la página principal del portal, para que, Dios no lo quiera, no leas la fuente original. Y yo soy un fastidioso de nivel máximo, ya lo saben. Si quiero, lo encuentro todo. Y lo encontré. Pero en la noticia todo es diferente. Hungría y Eslovaquia armaron este escándalo porque Ucrania no les deja pasar el petróleo ruso. El oleoducto no funciona. Así que tanto Fico como Orbán, respectivamente, no reciben su salario del Kremlin en la tarjeta. Y a través de los mecanismos de la Unión Europea le pidieron a Ucrania un cronograma de cuándo se reparará el oleoducto Druzhba, porque Ucrania dijo, Rusia está bombardeando, no sabemos nada, el oleoducto no funciona. Y ya sabemos, estamos en guerra y mañana Rusia volverá a atacar, y otra vez el oleoducto dejará de funcionar. Por cierto, yo, en el lugar de nuestros políticos, daría la siguiente respuesta. El oleoducto Druzhba volverá a funcionar cuando Rusia deje de bombardear Ucrania. Tal vez. Y ni siquiera eso es seguro. Así que díganselo a Orbán. A él le encanta besarle el trasero a Naftalina de Putin. Pues que se pegue a ese trasero y le susurre para que Putin deje de bombardear Ucrania. Él incluso. Tal vez deberíamos apresurarnos a viajar a Moscú fácilmente. La Unión Europea respondió diciendo que no ve ningún problema y que el oleoducto Druzhba no está funcionando. Orbán y Fitz tienen suficientes suministros para 90 días y conseguirán más de algún otro lugar. Así que no hay petróleo, pero ustedes aguantan. Propongo que Orbán y su gobierno, por cierto, salgan con pancartas. El petróleo está fuera de la política. Veamos cómo se ríe todo el mundo. Sálvese quien pueda. En fin, en este caso mi yo interior quisquilloso funcionó a la perfección. Y la Unión Europea no exige que Ucrania someta el oleoducto Druzhba, simplemente ocurrió una acción muy sencilla. Representantes de Hungría y Eslovaquia corrieron a quejarse y a delatar a Ucrania ante la Unión Europea. La Comisión Europea, según el reglamento, está obligada a responder a las quejas de los países miembros. La representante de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, confirmó que Bruselas está en contacto con Ucrania. Respecto al horario, bueno, eso es, ya sabes, una respuesta burocrática formal. Sí, preguntamos, pero no saben cuándo harán las reparaciones. De esta manera se puede señalar con el dedo a todos los que escribieron hoy que la Unión Europea obligará a Ucrania a reparar el oleoducto Druzhba. Aquí en este número. Bueno, hoy Ucrania también ha impuesto sanciones contra el dictador Lukashenko.
Y saben, cuando me enteré de por qué eran las sanciones, pensé, bueno, este desgraciado no se va a calmar nunca. Se hace el inocente ahí, o sea, ese viejo ruinoso sigue echando leña al fuego y fastidiando a Ucrania. Lukashenko lleva mucho tiempo intercambiando la soberanía de Bielorrusia por la continuación de su poder personal, ayuda a los rusos a eludir las sanciones, justifica activamente la guerra rusa y ahora, además, está aumentando su participación en la ampliación y prolongación de la guerra, declaró Volodymyr Zelensky. Así que el tubérculo dulce realmente sigue ayudando cada vez más a Putin. En primer lugar, cientos de empresas bielorrusas trabajan para el complejo militar industrial ruso. Las dos refinerías de Bielorrusia procesan petróleo ruso y suministran combustible al ejército ruso. Pero este paquete de sanciones en concreto se impone porque resulta que los rusos, yo no lo sabía, han desplegado en territorio bielorruso una red de repetidores para controlar drones de ataque. Y todos esos drones que entran desde Bielorrusia hacia el norte, incluida la región de Kiev, son precisamente dirigidos por estos repetidores. Y por supuesto, no hay que olvidar que al inicio de la invasión a gran escala, parte del ejército ruso entró en Ucrania desde el territorio de Bielorrusia. Así que la sangre de los asesinados en Bucha, en Irpin, en Borodianka y en otras localidades ucranianas está toda en las manos de Lukashenko, al igual que en las manos de Putin. Está claro que en este caso las sanciones son más bien un movimiento político. Los activos personales serán congelados en Ucrania. Bueno, quizás Lukashenko personalmente no tenga activos en Ucrania, pero para él mismo esta es una situación muy dolorosa. Apenas había empezado a restablecer contactos con Estados Unidos, a liberar presos políticos, y ahora, de nuevo, se ha puesto en evidencia ante todo el mundo cómo sigue ayudando a Putin. El astuto tubérculo justo ahora es lo que menos desearía, que le recordaran de nuevo su papel en esta guerra, y tampoco querría que después de Ucrania, Occidente empezara a imponer sanciones adicionales, lo cual probablemente sucederá. Y aquí Ucrania demostró que intentar escudarse en la imagen de un campesino torpe, esconderse tras ese papel diciendo no me peguen, soy viejo y estoy enfermo, solo voy a la oficina de correos a suscribirme a una revista de jardinería, no funciona. Es decir, imagínense hasta qué punto este desgraciado ya se ha vuelto descarado. Bueno, y Lukashenko, por supuesto, decidió adelantarse. Lukashenko propuso una manera de asustar a los países occidentales por las sanciones impuestas. Oh, seguro que ahora todos están realmente asustados. En resumen, Lukashenko dijo que todos los países sobre los que Occidente ha impuesto sanciones, de una forma u otra, deberían unirse. ¿A quién le importas tú en realidad? ¿A quién le haces falta? Ahora mismo me imagino a Donald Trump caminando por el despacho oval y diciendo, ¿quién es ese bielorruso tan inteligente, ese tipo duro? ¿Cómo logró ponernos en aprietos? ¿Y ahora se va a unir ahí con alguien y ya está? Imagínate, si ya están todos unidos en su club de dictadores, todos lo sabemos perfectamente. Por cierto, los drones rusos a menudo se desvían de su curso. Cualquier cosa puede pasar, por ejemplo, podrían golpear inesperadamente esas dos refinerías bielorrusas. Todo puede pasar. Recuerden cómo entraron en Polonia, hasta 15 de ellos volaron allí. Eso es. Lukashenko debería pensar en eso. Y nuestros colegas europeos deberían considerar que los retransmisores en Bielorrusia para los drones rusos pueden usarse no solo para atacar a Ucrania. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Ya casi seremos 500,000 en el canal principal. Eso sí que es una gran fuerza. Así que únanse a nuestras filas, suscríbanse y reciban su parte de análisis tranquilo. Bueno, y yo estoy muy contento de que estén conmigo. Sobre las negociaciones, creo que todos entienden que la ronda de hoy, que duró un par de horas, una vez más confirma que todos siguen manteniendo sus posiciones en los temas clave. Steve Witkoff declaró que hay algún progreso serio, pero tenía que decirlo porque él es responsable de esa área. Si no te elogias a ti mismo, nadie lo hará. Estados Unidos y la Federación Rusa podrían acordar la cancelación de sanciones a cambio de un acuerdo de 12 billones de dólares, informó un economista citando fuentes. Fue Vladimir Zelensky quien informó por primera vez sobre el llamado paquete de Dmitriev de 12 billones y digamos así fue como se supo ampliamente al respecto.
Después de que él lo anunció, en Rusia entienden perfectamente cómo se puede interesar a Donald Trump. Con un acuerdo grande, gigantesco, colosal, enorme, dorado, la cuestión es otra. Es decir, ¿de dónde va a sacar Rusia esos 12 billones en general? Su PIB, ¿cuánto es? Alrededor de 2 billones. ¿De dónde van a sacar esos 12? ¿Simplemente los van a sacar para Donald Trump? Eso significa que esa propuesta no puede existir físicamente. Al menos a corto plazo seguro que no. Probablemente esa es una estimación total de los recursos potenciales para varias décadas adelante que Putin podría entregarle a Trump. ¿Lo entienden, rusos? Miren, ustedes siempre dicen, los rusos dicen, ellos quieren nuestros recursos, quieren venir y llevárselos. Putin ahora lo va a entregar todo, va a vaciarlo todo y va a decir, llévense esta parte. China, los bosques, el lejano oriente, Siberia, eso es para China, y esta parte, las tierras raras y algo más, eso es para Donald Trump, que se lleve 12 billones. Nadie va a venir a quitárselos, ustedes mismos lo entregarán todo y hasta lo extraerán ustedes mismos. Putin los ha superado a todos, como siempre, pero esos 12 billones no son un cheque de pago, es solo una vitrina, como diciendo, tenemos esto, esto otro, tierras raras, el Ártico y algo más. Todo eso por 12 billones se lo lleva Donald Trump. Moscú, en esencia, está vendiendo el acceso a los recursos minerales que Trump debería considerar como el trato más ventajoso. Es decir, hablando en términos generales, en Siberia o en algún otro lugar hay ciertos yacimientos. O sea, si ustedes, los estadounidenses, invierten decenas de miles de millones en extracción, desarrollo, exploración y luego logran obtener ganancias, pues esto es lo que obtendrán si explotan todo el yacimiento. Pero eso puede tomar décadas. O sea, esto es un engaño en toda regla. Además, hay que entender que todo esto llevará muchísimo tiempo en extraerse. Y en Rusia todo es inestable. Hoy es tuyo, mañana Putin lo nacionaliza y ya está, adiós. Como por ejemplo nacionalizó Maduro, como nacionalizaron en Cuba. Putin también se apropió de varias empresas occidentales. Pues aquí pasará lo mismo. Donald Trump se irá y Putin dirá, adiós, gracias por traer la maquinaria, por desarrollar el yacimiento, ahora aquí entra China. Así será, 100%. Lo más probable es que la lógica de los rusos sea absolutamente simple. Sorprenderemos a Trump con unas sumas astronómicas, le daremos acceso a todo lo que pida. Todo eso lo pondremos por escrito, en la parte de atrás, por ejemplo, del memorándum de Budapest. Y que presione a Ucrania, le saludaremos. Le agitaremos billones delante, que presione a Ucrania. Y Trump piensa que si nos quedamos con el desarrollo de los metales de tierras raras, controlaremos o competiremos con China. Por supuesto que no. De todas formas, llevarán la materia prima a China. En ese sentido, China ya se adelantó a todos. Así que, por cierto, en Europa crecen las preocupaciones de que Donald Trump realmente pueda obligar a Ucrania a hacer concesiones bastante serias por algún tipo de acuerdo. Como vemos, hasta ahora nadie está haciendo ninguna concesión. Y tanto el representante especial Dmitriev como Witkoff ya se han reunido al menos 9 veces. Creo que Witkoff siempre viene y propone algún tipo de acuerdo. Pero ahora, en cuanto al levantamiento de las sanciones, levantar las sanciones a Rusia a cambio, por algunos billones, aquí hay que llegar a un acuerdo con la Unión Europea, con la que se han roto relaciones bastante seriamente. Así que el levantamiento de las sanciones a Rusia será un proceso muy largo y complicado, que en gran medida requerirá la aprobación del Congreso. Además, es poco probable que Europa esté de acuerdo con esto. Así que los principales paquetes de sanciones de Estados Unidos están consagrados por ley. Por lo tanto, ni siquiera Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, podrá levantarlas. Bueno, y ahora vamos a resolver un problema con asterisco del libro de texto de Canavi. Lo he estado preparando durante mucho tiempo. Y miren, el problema es el siguiente. Si Putin ahora no logra capturar el Donbass, pero necesita terminar la guerra porque algo ya no va bien con la economía, ¿qué podría presentar entonces Putin como victoria ante los rusos? Es decir, especialmente si se comparan las pérdidas, y no hablo solo de las pérdidas internas de Rusia, sino de la serie de pérdidas geopolíticas desde Siria hasta Venezuela. O sea, Putin necesita el Donbass a toda costa. De lo contrario, ¿qué se pondrá en los libros de historia de Rusia? ¿Qué? Incluso con el Donbass será muy problemático presentar alguna victoria para los rusos. Para esto estuvieron los rusos metidos en Ucrania
4 años para tomar unos cuantos pueblos en el Donbass o qué, o para tomar ciudades arrasadas que serán destruidas hasta los cimientos. Bueno, tengan en cuenta que entonces también habría que eliminar de la Constitución a Zaporilla y Jersón, y eso también es otra historia, de hecho sería un reconocimiento de la derrota. Por supuesto, los rusos pueden declarar que estos territorios están temporalmente ocupados por Ucrania. Bueno, ya sabemos que están medio locos allá. Pero insisto una vez más, lo único que Putin puede presentar a los rusos como logro en este momento es el Donbass parcialmente ocupado. Está claro que en los libros de texto ya sé que escribirán que Rusia resistió sola contra 50 países y se mantuvo firme. En absoluto. El ejército ucraniano luchó, sí, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos proporcionaron asistencia financiera, pero Rusia recibió ayuda no solo financieramente, sino también con tropas de todo el club dictatorial, de China a Corea del Norte, y él también es Lukashenko. Así que en esencia resulta que Rusia luchó contra Ucrania y que no capturaron el Donbass en 4 años, pronto comenzará el 5.º año, y esta brecha entre la historia oficial y la realidad será cada vez más evidente, especialmente si además se suma una crisis posguerra. Por eso, en Rusia ahora están bloqueando y aislando todo lo que pueden a un ritmo acelerado, ralentizan Telegram y luego lo desconectarán. Por cierto, ¿por qué lo están ralentizando? Deberían simplemente desconectarlo de inmediato, pero primero ralentizaron YouTube, lo desconectaron, ahora ralentizan Telegram y luego lo desconectarán. Y salen noticias como esta. En Rusia han empezado a ralentizar Telegram. ¿Para qué lo están ralentizando? De hecho, lo van a desconectar. Bueno, está claro que es una neolengua, es decir, la táctica de la rana hervida. Primero, que los rusos se acostumbren un poco a que nada carga allí y tal vez ellos mismos dejen de usarlo. Si lo van a desconectar, que lo desconecten. O pronto, ya saben, tendrán noticias de ese tipo. Hoy, a los 90 años, se ralentizó algún trabajador distinguido de la cultura, y así sucesivamente. Para que esa neolengua, rusos, enfréntense a la realidad. De todos modos, no van a entender nada, igual van a gritar. Putin, el gran presidente del mundo. Bueno, hasta que de hecho no se desmorone, la Federación Rusa, y aquí por cierto una noticia relacionada, Telegram, el mensajero ruso TamTam, así se llama, que fue creado como un asesino. Telegram será cerrado el 27 de febrero. Cerramos Telegram, pero no crearon una alternativa. Eso es todo, vamos, destrúyelo todo, quémalo todo y ya veremos cómo salimos adelante. Y justo cuando empecé a grabar este episodio, aparece una noticia. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, declaró que su país suspende el suministro de combustible diésel a Ucrania hasta que se reanude el funcionamiento del oleoducto. Druzhba. Ay, 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 qué lástima. Saben, el diésel al fin y al cabo se puede conseguir en otros países. A ver, encuentra otro oleoducto Druzhba por el que te llegue el petróleo. ¿Eh? ¿Ven cómo resulta todo? Szijjártó declaró, no hay petróleo por el Druzhba, no hay diésel húngaro para Ucrania. Escuchen, tengo una pregunta. ¿Y de qué produce Hungría el diésel? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué tipo de petróleo están configuradas sus refinerías? ¿Y luego lo venden? No hay petróleo, no hay diésel, eso es todo, no hay nada. Por cierto, Hungría, junto con Eslovaquia, decidió bloquear a Ucrania. Veamos si Ucrania podrá sobrevivir sin el diésel húngaro. Aquí he revisado las estadísticas. El diésel húngaro representaba entre el 10 y el 15%. Esa era su cuota, el 10 a 15% de nuestro mercado. Es decir, su ausencia provocará un reajuste logístico temporal, pero no una escasez de combustible. Así que el intento de chantaje por parte de Hungría ya ha fracasado de antemano. Bueno, veamos quién logra chantajear a quién. Y cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho, apoyemos a las unidades de operadores de drones. Ahora mismo necesitan mucho nuestra ayuda y los drones. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.